¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos libros sagrados están ausentes en la Biblia que conocemos hoy? This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. ¿Qué secretos ocultos podrían contener la Biblia etíope y el libro de Enoc para haber sido prohibidos? En este video descubrirás la fascinante historia detrás de estos textos antiguos y los motivos por los cuales han sido excluidos de las versiones canónicas de la Biblia. Comencemos. ¿Por qué todos tenemos una Biblia de 66 libros a diferencia de otras como la Biblia etíope? La Biblia es un libro de historia, pero no se parece a ningún otro libro de historia disponible en cualquier biblioteca pública. La historia de la Biblia comienza con la creación de la tierra y termina con el fin del mundo. Nunca se ha publicado ningún otro libro de historia que cubra una gama tan amplia de eventos en el planeta Tierra, en parte porque nadie estuvo presente al principio para presenciarlo y documentarlo. Por lo tanto, nadie puede escribir el comienzo de nuestro mundo con autoridad. Primera parte. La historia de la Biblia etíope. La Biblia etíope ha intrigado a muchos debido a su contenido único y su rica historia. A diferencia de otros cánones bíblicos, la Biblia etíope contiene 88 libros. Esto incluye el libro de Enoc, el libro de los jubileos y varios otros textos. Esta versión de la Biblia incluye pergaminos antiguos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, algunos de los cuales nunca se han visto en otros lugares. Un aspecto fascinante es que Etiopía ha sido una nación cristiana desde el siglo IV, mucho antes de que el cristianismo se extendiera a muchas otras partes del mundo. Los registros históricos muestran que Etiopía dio la bienvenida a refugiados cristianos que huían de la persecución de otros reinos e imperios. Este abrazo histórico del cristianismo demuestra las profundas raíces de la fe en la cultura etíope. En el siglo V, la Biblia fue traducida al Ge'ez, el antiguo lenguaje litúrgico de Etiopía. Este fue un hito importante, ya que hizo que las escrituras fueran accesibles al pueblo etíope en su propio idioma. Esto permitió a los fieles interactuar directamente con la palabra de Dios, fomentando una cultura cristiana vibrante y profundamente arraigada, el lugar único de la Biblia etíope en la tradición cristiana. La Biblia etíope tiene una historia y estructura únicas que la distinguen dentro de la tradición cristiana. Contiene textos que no se encuentran en otras Biblias cristianas, los cuales son preservados y reconocidos por la Iglesia Ortodoxa etíope. ¿Por qué se prohibió la Biblia etíope? La formación de la Biblia tal como la conocemos hoy fue un proceso complejo que involucró muchas decisiones sobre qué textos incluir. Los líderes de la Iglesia primitiva se reunieron en concilios como el Concilio de Nicea en 325 después de Cristo y el primer Concilio de Constantinopla en 381 después de Cristo para determinar la Biblia oficial. Decidieron que un libro era escritura si fue escrito por uno de los seguidores de Jesús o alguien que lo vio enseñar y si tenía sentido en el contexto del resto de la Biblia. Este proceso llevó a la exclusión de muchos textos, incluidos los que se encuentran en la Biblia etíope. La Biblia dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17. A principios del siglo XVII, durante el reinado del rey Jacobo I,
Hubo una revisión significativa de la Biblia. El rey encargó una nueva traducción para resolver las diferencias religiosas y fortalecer su autoridad. Esta traducción, conocida como la Biblia King James, se convirtió en una de las versiones más accesibles debido a los avances en la impresión. Vale la pena señalar que la Biblia King James, al igual que versiones anteriores como la Vulgata, excluyó algunos libros que se incluyeron en la Biblia etíope. Una de las razones de la oscuridad de la Biblia etíope es su idioma. Está escrita en ge'ez, una antigua lengua etíope que la hace inaccesible para quienes no la hablan. La falta de traducciones ha limitado aún más su alcance. Además, las prácticas y tradiciones únicas de la Iglesia Ortodoxa etíope han contribuido a su relativo aislamiento de otras denominaciones cristianas. El contenido de la Biblia etíope. Los libros de Enoc, especialmente el primer libro de Enoc, se consideran canónicos en la Biblia etíope. Contiene narrativas extensas sobre ángeles, demonios y los orígenes del pecado. El primer libro de Enoc proporciona un relato detallado de la caída de los ángeles y su interacción con la humanidad. El libro de Enoc es uno de varios libros pseudoepigráficos, es decir, falsamente atribuidos, cuya autoría reclamada no tiene fundamento. El libro bíblico de Judas incluye una cita del libro de Enoc. Esta profecía se origina en el primer libro de Enoc. El hecho de que esté citando con autoridad una obra que no se considera parte del canon plantea algunos problemas aparentes. Judas 14:15 dice: «Fue acerca de estas personas que Enoc, en la 7ª generación desde Adán, profetizó cuando dijo: Mira, el Señor vino con miríadas de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho de manera impía y de todas las cosas duras y crueles que los pecadores impíos han dicho contra él». Esto no prueba, sin embargo, que el libro de Enoc sea divinamente inspirado o que deba incluirse en el canon de escritos sagrados conocido como la Biblia. No es la única cita en la Biblia que se toma prestada de una fuente que no es en sí misma parte de la Biblia. La cita de Judas es solo un ejemplo. Incluso si el apóstol Pablo hace una mención pasajera de las obras de Epiménides en Tito 1:12, esto no implica que debamos dar a esos escritos cualquier peso de autoridad adicional del que ya poseen. Uno puede hacer el mismo argumento sobre Judas 14:15. Aunque Judas cita el libro de Enoc, esto no demuestra que todas esas citas sean inspiradas o incluso auténticas. Más bien, simplemente demuestra que el versículo en cuestión es exacto. I was deep in it, gaming on Samsung Galaxy Z Fold 7. Unfolding the screen made it twice as big and so immersive, I kinda lost myself. Might have trolled a little too close to the sun. Someone in the chat told me to touch grass, so I took my Z Fold 7 outside and kept playing. Still won, got a tan, and a nice little reset. Powerful processor, realistic graphics, you stay locked in, streak stays alive. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Only Murders in the Building, Season 5. The hit Hulu original is back. The night Lester died, he was talking with this mobster. Was he killed in a hit? We need to go face to face with the mob. Get ready for a season Buongiorno, signore. Oh, this is how I die. you can't refuse. You're gonna save the day, like you always do, by being smart, sharp, and almost always find mistake. The Hulu original series, Only Murders in the Building, premieres September 9th. Streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. New episodes Tuesdays. At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Visit Blinds.com now for up to 50% off with minimum purchase plus a professional measure at no cost. Rules and restrictions apply. Es importante para nosotros tratar el libro de Enoc y otras obras comparables de la misma manera que abordamos otros textos que se consideran apócrifos. Si decide leer estos libros, debe tener en cuenta que no son la palabra autorizada de Dios, que está divinamente inspirada y escrita por Dios mismo. No hay ningún otro libro, excepto la Biblia,
que pueda afirmar ser la palabra divinamente inspirada y autorizada de Dios. ¿Quién es exactamente este personaje de Enoc? De todos modos, hay 4 hombres diferentes en la Biblia llamados Enoc. Sin embargo, cabe señalar que solo la Nueva Versión Internacional da un nombre como Hanoc, mientras que otras traducciones usan el nombre Enoc. Hanoc en hebreo se traduce como Enoc, Génesis 4:17 y 5:18. Algunas traducciones usan una ortografía diferente. El primer Enoc fue hijo de Caín, el segundo Enoc fue hijo de Jared, el tercer Enoc fue hijo de Madián, y el cuarto Enoc fue hijo de Rubén. Dios es capaz de demostrar su enorme poder a través de nosotros de maneras asombrosas. Sin embargo, la pregunta esencial que todos debemos responder es: ¿soy realmente leal y estoy comprometido con Dios de la misma manera que Él está comprometido conmigo? La Biblia describe a una serie de personas cuyas respuestas al amor de Dios por ellos fueron de agradecimiento, devoción inquebrantable y celo intenso. Debido a esto hay muchas demostraciones maravillosas de su enorme poder a través de ellos. Enoc es una de las maneras en que crecemos en el reino y prosperamos en los encuentros directos con Dios, a través de su palabra y del ministerio del Espíritu Santo. Otra manera es seguir cuidadosamente y aprender de aquellos que han avanzado, ya sea históricamente o actualmente vivos. Enoc es una figura notable en la Biblia según nuestro conocimiento bíblico. Su hijo Matusalén fue registrado como el hombre de mayor edad. Judas afirma que Enoc profetiza sobre el Señor, quien traería ira sobre el pueblo en un futuro cercano. Enoc vivió en los días de Noé, cuando había una corrupción moral generalizada. Era conocido por caminar con Dios y profetizar sobre el juicio inminente. Una profecía que no estaba registrada en la Biblia se encuentra en Génesis 5:22-24, donde se dice que Enoc caminó con Dios en una época en la que la mayoría de sus contemporáneos simplemente fueron registrados por su nacimiento y descendencia. Enoc se destaca como un hombre que caminó con Dios. En los libros de historia, Enoc fue presentado como otros, pero a pesar de que no vivió tanto como algunos de los otros hombres, su testimonio es llamativo. Según la Biblia, tuvo una relación cercana con Dios, y cuando llegó el momento de partir de este mundo, Dios simplemente lo llevó sin las etapas tradicionales de la muerte. Su explicación es concisa, pero llena de peso y sustancia. Esto se traduce en algo acerca de que su relación con Dios era completamente pura. Su vida ha proporcionado un modelo para muchas personas a lo largo de diferentes generaciones, ya que nos enseña a vivir para la audiencia de uno. Él nos imparte este conocimiento de una manera sutil, sabiendo que si buscamos una profunda comunión y compañerismo con Dios con todo nuestro corazón, tendremos un nuevo encuentro con Dios como resultado de nuestros esfuerzos. La instancia de Enoc fue el primer rapto que se haya documentado porque Dios simplemente se lo llevó. Es posible que la comunión alcanzara un nivel tan alto que la presencia de Dios simplemente lo envolvió y se lo llevó. Hebreos 11:5-6 dice: Por la fe, Enoc fue llevado para que no viera la muerte, y no fue encontrado porque Dios se lo había llevado. Antes de que lo llevaran tuvo este testimonio de que agradó a Dios. ¿Por qué importa la historia bíblica de Enoc? Podemos ver paralelos entre la historia de Enoc y la historia del Apocalipsis aún por venir. En un mundo malvado, somos llamados a ser justos y a caminar en fe con Dios. Es necesario que usemos nuestro juicio para distinguir entre lo que es verdad y lo que no, tal como lo enseñaron los apóstoles. Inspirándonos en pensadores y poetas no religiosos, también podemos extraer revelaciones divinas de otras obras literarias. Debemos considerar el libro de Enoc y libros similares de la misma manera que consideramos otros escritos apócrifos. Algo de lo que dicen los apócrifos es verdadero y exacto, pero mucho es falso e históricamente inexacto. Al leer estos libros, debemos verlos como documentos históricos interesantes pero falibles, no como la palabra inspirada y autorizada de Dios. La Biblia etíope
También contiene el libro de los Jubileos, conocido como Pequeño Génesis, que reescribe gran parte del contenido del Génesis con detalles e interpretaciones adicionales. Jubileos proporciona un recuento más elaborado de la creación, la historia de las vidas de las matriarcas y el establecimiento de las leyes y costumbres judías. Este libro ofrece ideas sobre la naturaleza del pecado y el papel de los ángeles en la historia humana. Subraya la importancia de respetar el día de reposo y utiliza un calendario solar, diferente del calendario judío lunar. Divide el tiempo en jubileos, periodos de 49 años, y trata de hacer coincidir las historias bíblicas con su propia línea de tiempo. El libro de Mecán es otro texto único que se encuentra en la Biblia etíope. A diferencia de los macabeos que se encuentran en las Biblias católicas y ortodoxas, el libro de Mecán proporciona narrativas históricas y teológicas distintas. Estos libros resaltan las luchas y triunfos del pueblo judío, ofreciendo valiosas lecciones y reflexiones sobre la fe y la perseverancia. Esta colección de 3 libros analiza los desafíos que enfrentaron los israelitas bajo dominación extranjera, enfatizando la importancia de defender la ley y el poder de la intervención divina. Los protagonistas de estas narrativas, aunque menos conocidos, encarnan la resiliencia y la inquebrantable fe a pesar del sufrimiento. Otros escritos en la Biblia etíope incluyen la Ascensión de Isaías y el Apocalipsis de Pedro. Estos textos brindan más información sobre las creencias de los primeros cristianos, especialmente sobre el fin de los tiempos, enriqueciendo así la perspectiva religiosa de los cristianos etíopes. La colección de libros como Jubileos y Enoc distingue a la Biblia etíope de otras, ya que estos libros tratan sobre ángeles, el universo y los eventos del fin del mundo, ofreciendo una visión especial del mundo espiritual y el destino de las almas. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947 renovó el interés académico por los apócrifos y pseudepígrafos. Estos rollos incluían partes de más de 700 manuscritos judíos antiguos, muchos escritos en hebreo, arameo y griego. Los rollos proporcionaron evidencia crucial para fechar estos escritos con precisión y comprender su contexto. Entre los rollos del Mar Muerto había manuscritos del libro de Enoc y otros textos pseudoepigráficos. Estos descubrimientos afirmaron la antigüedad y el significado de estas obras, ofreciendo un vistazo a la vida religiosa del período del Segundo Templo. Estudiar los apócrifos y pseudepígrafos es esencial para comprender el desarrollo del judaísmo y el cristianismo. La Biblia etíope, con su inclusión de los apócrifos y pseudepígrafos, ofrece una perspectiva más amplia sobre los textos religiosos antiguos que no se consideran la palabra inspirada de Dios. Estos escritos, aunque no forman parte de los cánones bíblicos convencionales, son invaluables por sus conocimientos históricos, teológicos y culturales. Las páginas de la Biblia ofrecen más que solo enseñanzas sagradas. Son historias tejidas con hilos vibrantes de diferentes culturas, tierras y pueblos que a menudo se pasan por alto. La presencia significativa de los africanos y su impacto duradero en la narración bíblica es notable. Han pasado muchas generaciones desde la época de Adán y Eva en el Edén. Entre sus descendientes estaba Abraham, un hombre de fe inquebrantable. Pero la vida, con sus giros impredecibles, trajo una severa hambruna a Canaán, lo que obligó a Abraham a buscar sustento en otras tierras. Y hubo una hambruna en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para residir allí porque la hambruna era grave en la tierra. Génesis. Otra figura significativa cuya vida se entrelazó profundamente con Egipto fue José, bisnieto de Abraham. Su historia es una de traición y redención. Sus sueños proféticos fueron mal entendidos, y por celos, sus hermanos lo vendieron como esclavo. La historia de Moisés y el Éxodo es una narrativa central en la Biblia que muestra la liberación de los israelitas de manos de sus opresores egipcios y su viaje a la tierra prometida. Dado que Egipto está ubicado en África, la historia también proporciona una visión intrigante de la representación bíblica de los africanos, como los etíopes y los cushitas. A lo largo de la Biblia,
Las tierras de Etiopía, a menudo referidas como Cush, y su gente, los cushitas, se mencionan varias veces, lo que indica el significado de esta antigua civilización en la historia bíblica. La reina de Etiopía visita al rey Salomón, quien reinó después de la muerte del rey David. Tras la muerte del rey David, el pueblo de Israel comenzó a sacrificar en las alturas, lugares donde se practicaban rituales paganos aprendidos de sus vecinos cananeos que violaban la ley mosaica. Salomón se convirtió en lo que hoy llamaríamos un hombre renacentista como resultado de la bendición de Dios. No había ningún tema en el que no poseyera una sabiduría incomparable. Era un autor proverbial, un compositor de canciones, e incluso un botánico y zoólogo. Era típico de los reyes enviar emisarios a Salomón. Sin embargo, esta reina vino ella misma para confirmar las palabras que había escuchado. Anteriormente aprendimos que la fama de Salomón se había difundido ampliamente. La historia de la reina de Saba ejemplifica este punto y también demuestra que Dios estaba bendiciendo a los pueblos del mundo a través de su pueblo, tal como le había prometido a Abraham. La reina de Saba visitó la corte de Salomón. Ella era de un reino árabe en lo que ahora es Yemen. Su país estaba a unos 1.220 kilómetros de Jerusalén. La reina vino a ver a Salomón debido a su fama asociada con el nombre del Señor, que muy probablemente era una referencia a la sabiduría que el Señor le había otorgado. Ella vino a ponerlo a prueba para ver si sus habilidades estaban a la altura de su reputación. Primero de Reyes 10:1-2 dice que, al llegar a Jerusalén con una caravana muy grande, con camellos que llevaban especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas, vino a Salomón y habló con él sobre todo lo que tenía en mente. Pero la sabiduría y la riqueza de Salomón estaban mucho más allá de su comprensión. Se quedó sin aliento cuando escuchó sus explicaciones y vio su glorioso reino. Primera Reyes 3:5. Salomón respondió todas sus preguntas. Nada fue demasiado difícil para el rey explicarle. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, el palacio que había construido, la comida en su mesa, los asientos de sus funcionarios, los sirvientes asistentes con sus túnicas, sus coperos y los holocaustos que hacía en el templo del Señor, ella quedó abrumada. La reina visitante admitió que no había creído los informes sobre Salomón que había oído, pero después de verlo por sí misma, reconoció que él era el verdadero. Entonces, agradeció al Señor por poner a Salomón en el trono por el bien de Israel. Primera Reyes 10:6-8. Ella le dijo al rey: «El informe que escuché en mi propio país acerca de tus logros y tu sabiduría es cierto, pero no creí estas cosas hasta que vine y vi con mis propios ojos. De hecho, no me dijeron ni la mitad. En sabiduría y riqueza, has superado con creces el informe que escuché. Lo feliz que debe ser tu pueblo, qué felices tus funcionarios que continuamente están delante de ti y escuchan tu sabiduría». Ella también prodigó a Salomón con regalos, y él parece haber correspondido. Primera Reyes 10:9-13. «Alabado sea el Señor tu Dios, que se ha complacido en ti y te puso en el trono de Israel. Por el amor eterno del Señor por Israel, te ha hecho rey para mantener la justicia y la rectitud». Ella le dio al rey 120 talentos de oro, grandes cantidades de especias y piedras preciosas. Nunca más se trajeron tantas especias como las que la reina de Saba dio a Salomón. Los barcos del rey Salomón traían oro de Ofir y de allí traían grandes cargamentos de madera de sándalo y piedras preciosas. El rey usó la madera de sándalo para hacer soportes para el templo del Señor, para el palacio real, y para hacer arpas y liras para los músicos. Tal cantidad de madera de sándalo nunca había sido importada ni vista desde ese día. El rey Salomón le dio a la reina de Saba todo lo que deseaba y pidió, además de lo que él le había dado de su generosidad real. Luego ella se fue y regresó con su séquito a su propio país. Una visión interesante de la reina de Saba es que no tomaba a las personas al pie de la letra, ya fuera por sus propios informes o por la reputación que habían ganado de otras personas. En otras palabras, quería ver los resultados por sí misma.
Otra cosa interesante que demostró la reina de Saba fue que no compartió ninguno de sus dones con Salomón, ni intentó entablar una relación más cercana con él, hasta que estuvo satisfecha de que él los merecía. Más tarde, Jesús mencionó a la reina de Saba, también llamada la reina del sur, en su condena a los escribas y fariseos. Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y ahora algo más grande que Salomón está aquí. Ella estaba dispuesta a viajar cientos de millas para escuchar la sabiduría de Salomón, pero mientras el Hijo de Dios superaba con creces a Salomón en sabiduría y gloria, los líderes religiosos judíos solo se burlaron de él. Según Jesús, en el juicio final, la reina de Saba los señalará con el dedo en señal de condenación, ya que no tendrán excusa por haber rechazado al Mesías. En el Nuevo Testamento también vemos la influencia de Etiopía. Un eunuco etíope, un cristiano primitivo convertido, aparece en Hechos 8. Felipe, un evangelista cristiano primitivo, fue instruido por un ángel para viajar hacia el sur por el camino desde Jerusalén. Se encontró con un oficial etíope que era un importante funcionario a cargo del tesoro de la reina etíope. El funcionario estaba leyendo en voz alta el libro de Isaías, desconcertado por un pasaje en particular. Felipe se acercó a él y le preguntó si entendía lo que estaba leyendo. El eunuco respondió: «¿Cómo puedo, a menos que alguien me lo explique?» Hechos 8:31. Felipe entonces explicó el pasaje, revelando cómo señalaba a Jesús. Mientras viajaban, se encontraron con un poco de agua y el eunuco expresó su deseo de ser bautizado. «Mira, aquí hay agua. ¿Qué puede impedir mi bautismo?» Hechos 8:36. Felipe lo bautizó, y cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor de repente se llevó a Felipe. Sin embargo, Felipe apareció en Azoto y viajó predicando el Evangelio por todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Hechos 8:39. El eunuco, lleno de alegría, continuó su viaje, convirtiéndose en uno de los primeros cristianos conversos registrados de África. ¿Por qué se omitieron algunos libros, mientras otros permanecieron al escribir la Biblia? La Biblia es de vital importancia para la fe cristiana, ya que sirve como fuente de información sobre Dios, quién es y lo que ha hecho por nosotros. Además, revela conocimientos sobre la humanidad, incluida la historia de nuestro carácter y nuestras necesidades espirituales. Asimismo, la Biblia describe el plan de salvación de Dios, que ofrece perdón y renovación para la humanidad en su estado pecaminoso, delinea los estándares de Dios sobre el bien y el mal, y comunica su voluntad para sus creaciones. La fe cristiana está arraigada en la esperanza para el futuro, y la Biblia es indispensable para guiar nuestro camino hacia la eternidad. No se puede subestimar el significado de la Biblia y sus revelaciones. La Biblia es un libro inusual. Fue escrito por unos 40 autores humanos durante un periodo de 1500 años, comenzando con Moisés en el siglo XV a.C. La Biblia fue escrita en dos idiomas principales, hebreo y griego, con algunas porciones del Antiguo Testamento en arameo. El grupo diverso de autores procedía de diversos ámbitos de la vida, incluyendo figuras como Moisés, Josué y profetas de renombre como Samuel, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Esto hace que la Biblia sea una obra verdaderamente excepcional e incomparable. Los autores de la Biblia venían de diversos orígenes. Por ejemplo, hubo autores como David, que comenzó como pastor pero luego se convirtió en rey de Israel. Como rey, David escribió muchos de los salmos, proporcionando un rico trasfondo poético para las verdades bíblicas. Otros escritores fueron agricultores, guerreros o pescadores. A pesar de sus diferentes orígenes, todos contribuyeron a la Biblia. La Biblia en sí es única. Contiene una amplia gama de contenidos que incluyen leyes morales y políticas, historia, poesía, profecía y cartas, pero mantiene la continuidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En la fe cristiana, la unidad de la Biblia se atribuye a la obra del Espíritu Santo, más que a los autores humanos.
La dificultad de producir un libro como la Biblia es evidente si se considera que fue escrito por 40 autores diferentes en un lapso de 1500 años. Incluso teniendo acceso a toda la literatura del mundo, sería imposible crear una segunda Biblia idéntica a la original. La Biblia es vista como una producción sobrenatural, distinta de otras obras. Presenta una representación consistente de Dios y el mundo. Aunque algunos de los escritores pudieron haber tenido acceso a otros manuscritos que contienen información histórica, la Biblia no es simplemente una copia de esos libros. El autor seleccionó e incluyó lo que cree que es verdad, lo que resultó en un relato nuevo, único y autorizado de la verdad de Dios. La Biblia es un libro sobrenatural. Sería imposible explicar el origen de la Biblia por otros medios, ya que afirma ser un libro sobrenatural guiado por el Espíritu Santo y respalda sus afirmaciones con los hechos presentados. El contenido de la Biblia indica que es de origen sobrenatural, porque contiene revelaciones más allá del conocimiento humano. También proporciona la perspectiva de Dios sobre la actividad humana e historia que solo puede ser conocida a través de la revelación divina. La Biblia no solo es sobrenatural en su origen, sino también en su verdad. Trata temas como la salvación, el perdón, la justicia, la restauración espiritual y la esperanza para la eternidad. La escritura del Apocalipsis se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, lo que obviamente requiere revelación divina. Querida comunidad, gracias por acompañarnos en nuestro video sobre por qué se prohibió el libro de Enoc y la Biblia etíope. Fue un honor explorar estos temas con ustedes. Su apoyo y participación nos motivan a seguir investigando y compartiendo más contenido fascinante. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Jif peanut butter. It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Que Dios te bendiga y te proteja siempre, con gratitud. Ecos de la Biblia.